A ver, señores y señoras, todo el mundo sabe cuál es el pasado político del señor Cateriano. Archifamoso, con su chochera vargallosa, Movimiento Libertad, después es antifujimorista rabioso, antiaprista rabioso, él ha gestado el golpe, él ha sido el papá ideológico del golpe. Él comenzó con el obstruccionismo y cierren el golpe porque a él la democracia no le importa. No me vengan con que tiene credenciales democráticas, porque cuando la democracia le dijo que Keiko tenía mayoría en el Congreso, le importó un rábano. Así de sencillo. Y se tumbó al Congreso. Demócrata no es. Porque cuando la democracia, él era la democracia para Ollanta-Humala y Nadine, él estaba con la luz verde. Y se iba a hacer gestiones en el Poder Judicial para sus jefes ocasionales en ese momento. Su jefe máximo es Vargas Llosa. Así que recordar, y si el día de ayer juramentó al señor Cateriano, y el día de ayer era aniversario de una portada de Perú 21 bien clarita. La portada de Perú 21, que vemos en pantalla, gracias, la portada de Perú 21, la del 2013, que he pedido hace 5 minutos, gracias. Esta portada, Nadine Luz Verde, es de hace 7 años. Este es el señor Cateriano. A mí, él no me puede decir en mi cara que yo soy aprista, fujimorista, corrupto, oder, manan. Por eso lo puedo mirar en su pepa y le digo, comparito, yo no confío en Cateriano. Modales democráticos. Y también le ha dado la mano a Alan García y le ha besado la cacheta a Keiko. Él viene acá, creo yo, con una clara intención política. La reforma política y las elecciones para que se queden los caviares. Esa es mi opinión, usted tendrá la suya. Vamos a ver una nota y escuchemos lo que dice Fernando Rospigliosi en entrevista que nos dio en Combaters por Willax. Pero repito, ¿a qué viene este señor? Yo no sé qué va a pasar con este ministerio. La verdad es que el Ejecutivo no creo que ejecute mucho. Y Vizcarra puede levantar a Salvadorcito, levantar a Forsyth, y de repente él mismo termina siendo el hombre. Veamos qué pasa con este Consejo de Ministros. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Hoy en Palacio de Gobierno hubo más de un cambio en el gabinete. Esto para muchos era la noticia del día. Sin embargo, en paralelo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicaba, como cada quincena, las cifras actualizadas sobre la economía del país. Así pues, mientras nos íbamos enterando que el PBI cayó 32.7% en el mes de mayo y que el empleo se vino abajo con una caída de 55.1%, en Palacio había actividad protocolar de cambio de ministros. La cara nueva del gabinete, aunque no tanto en política, que más sorprendió fue la de Pedro Cateriano como el nuevo premier. Sí, juro. El inicio de Cateriano en política fue como diputado del Congreso disuelto por Alberto Fujimori. Ahí conformó una comisión que investigó al primer gobierno de Alan García, a quien lo convirtió en su némesis. El 2012 fue elegido como ministro de Defensa por Ollanta-Humala. Ahí protagonizó el caso Luz Verde cuando se hizo público un audio donde le decía a su interlocutor que Nadine Heredia le había dado luz verde para unas compras al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El asunto levantó polémica porque Nadine no era funcionaria pública. O sea, no tenía por qué tener poder de decisión y más bien tenía que mantenerse ajena a los asuntos del gobierno. Lo que puede estar probando que hubo mala intención en la difusión de un audio adulterado y que existe chuponeos alternos. El año pasado a Cateriano le abrieron investigación preliminar junto a Humala y otros oficiales del ejército, porque cuando estuvo en la cartera de defensa se adquirieron 24 helicópteros rusos, de los cuales 10 tenían falla y al día de hoy no funcionan. Su premio fue ser elegido premier, cargo que tuvo por 1 año y 3 meses. El cargo de presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Hoy, tras 4 años alejado de cargos públicos, pero no de hacer política contra sus enemigos ideológicos en Twitter, vuelve a ser presidente del Consejo de Ministros. Sí, juro. Él fue el primero en juramentar para dar paso a 10 nuevos, 4 que repiten y 2 que solo rotan. A quienes se les renovó la confianza son Walter Matos como ministro de Defensa, Martín Benavides en Educación,
la inamovible Gloria Montenegro en Mujer y Poblaciones Vulnerables y María Antonita Alba en Economía. Pese a las cifras poco alentadoras del INEI, le dijeron que se quede un ratito más. Ministros son 10. La ex jefa del comando COVID, Pilar Macetti, en reemplazo de Víctor Zamora. Ella ya había sido voceada con anterioridad para ser la nueva ministra de Salud. Entre tantas caras nuevas, juramentó una del antiguo Congreso que ahora se recicla como ministra. Patricia Donaire lo hizo tecnológicamente por encontrarse en la selva en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social. Felicitaciones. El cargo de canciller lo asumió el diplomático Mario López Chávarri. En la cartera de Justicia se nombró a la abogada Ana Neira. Para el Ministerio de Trabajo va Martín Ruggiero Garzón. La cartera de Producción tendrá como titular a José Antonio Salardi. En Energía y Minas asumió el economista Rafael Belaunde. En Transportes y Comunicaciones se nombró al ingeniero Carlos Estremadoiro. Para el Ministerio de Cultura reaparece Alejandro Neira, que ocupó el mismo cargo cuando Kuczynski fue presidente. En la cartera del Ambiente va Kirle Chegaray, que antes fue secretaria general en ese ministerio. Y finalmente, en la cartera del Interior, asumió Jorge Montoya Pérez. Sí, juro. Luego, con todo el gabinete en pleno, se reunió en la sede de PSM. Ahí dio la bienvenida y expuso lo que dijo son sus prioridades como gobierno. Lucha contra la pandemia, recuperación de la economía y dejar todo listo para las próximas elecciones. Que tenemos previstas hasta el 28 de julio del 2021. Este nuevo gabinete, que es evidentemente más político, tiene en sus manos salvar vidas en un contexto donde las cifras oficiales del gobierno aseguran que ya hay 12.417 muertes por COVID, mientras que estudios independientes hablan de una cifra de hasta 4 veces más. La otra misión es rescatar la economía, en un contexto en que, según el INEI, la producción en todos sus rubros ha tenido una baja considerable y el consumo interno ha disminuido en menos 49. A ver, me echo mi alcohol con paciencia para que me explique Fernando Rospigliosi para qué ha llegado el señor Cateriano al primerato otra vez. Fernando, buenas noches. Buenas noches, Philip. Cuéntame, ¿cuál es tu impresión? Soy todo oídos. Bueno, la primera cosa que hay que decir es algo evidente. La política de Vizcarra durante la pandemia ha sido un fracaso completo. El Perú es el país que más ha caído en términos económicos en el mundo entero. Un 15% de caída del Producto Bruto Interno para este año, que se expresa en cifras que tú has mencionado hace un momento, como la pérdida de empleo de millones de peruanos y la caída en la pobreza de otros millones más de peruanos. Es un desastre total. Una cuarentena tan larga, una de las más largas del mundo, ha llevado a la quiebra de la economía peruana. Y esto no ha servido para nada porque no ha podido detener la propagación del virus, que, como sabemos, sigue extendiéndose. El Financial Times publicó una cifra de 40.000 muertos, que es la diferencia entre muertos del año 19 y muertos del año 2020, al 9 de julio. Entonces, es claro que las cifras del gobierno están totalmente subestimadas. Entonces, para distraer la atención sobre este desastre o para responsabilizar a los ministros salientes de este desastre, indirectamente, por cierto, pero es una manera de echarles la culpa a ellos, a Ceballos, a Zamora y a todos los que está sacando, el presidente Vizcarra hace este cambio y crea expectativas en el nuevo gabinete, cosa que siempre ocurre con un nuevo gabinete. Entonces la gente dice, bueno, vamos a ver, ojalá que con estos nuevos sea mejor. Ya. En síntesis, entonces, este es un punto clave, desviar la atención del fracaso que ha habido, que es responsabilidad, en primer lugar, del presidente Martín Vizcarra, responsabilizar a los ministros que han salido y crear expectativas sobre los nuevos. Eso es un tema, me parece muy claro. A ver, tú le generas un inmenso problema al señor Cateriano,
Porque no te puede decir ni aprista ni fujimorista. O sea, no te puede decir corrupto, no te puede decir desinformado, porque ha sido ministro, porque ha sido hombre del servicio de inteligencia, porque estás parado y sin polo. Y por lo que tú has explicado, es el Fondo Monetario Internacional, que dice que podemos caer 17% del PBI. Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central de Reserva, ha dicho que ni su peor pesadilla puede estar pasando eso. Entonces, en ese correlato de cosas, ¿para qué se queda Tony Alba, la siempre simpática y comedida señorita ministra de Economía, que es responsable del pliego de Economía? ¿A qué se queda? ¿Más bonos o qué? Mira, no lo sé, pero supongo que no han encontrado a nadie que pueda ocupar ese cargo. Yo creo que en este momento esa es una situación muy crítica y difícilmente alguna persona que tenga una trayectoria en el campo de la economía se haría cargo de ese ministerio, sobre todo teniendo compañeros de gabinete como los que tendría, o teniendo un presidente como Vizcarra. Hasta donde se conoce, la ministra de Economía ha tratado de mantener el rumbo que viene ejecutándose en el Perú hace 30 años, pero es muy débil, Bueno, pero a ver, una de las cosas que nosotros nos quitamos en el Perú de hace 30 años eran los subsidios, y ahora hay subsidio. Mañana sale un subsidio al bigote y Rospi te voy a ver en la cola. O sea, porque hay todos los subsidios habidos y por haber. Pero quiero ser más o menos rápido. El general Walter Martos, tú eres hombre también que ha estado ligado a Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el rol de Martos? ¿Tener tranquilos los cuarteles? Porque siempre el señor tiene sus cuotas de verdad. Él ha dicho que se ha ido un poquito la pandemia en sus manos. ¿A qué juega Martos? Bueno, yo creo que Vizcarra lo mantiene ahí porque se supone que es un hombre que puede manejar las Fuerzas Armadas, que ha adquirido un poder grande. Es un hombre que no tenía ninguna trascendencia antes de convertirse en ministro e incluso antes de la pandemia, y de pronto se ha convertido en uno de los voceros del gobierno, y en una de las personas que tiene más peso dentro del gobierno. Creo que por haber sacado a los militares a las calles durante la pandemia, ¿no? Creo que ese ha sido su gran mérito a los ojos de Vizcarra. Bueno, a los ojos de Vizcarra, pero frente a los militares no lo quieren mucho porque muchos se infectaron. Pero sigo. Pilar Macetti, yo no voy a hablar ni bien ni mal de la señora. La señora es cuando menos una persona seria. ¿Va a seguir con la mentira de ocultar a los contagiados, ocultar a los muertos y falsear las camas COVID, falsear el oxígeno? ¿Qué es lo que tú crees que va a venir a hacer Macetti? ¿A decir la verdad o va a seguir con la ola de las muertes el próximo mes y medio? Mira, no lo sé porque está en una situación muy difícil. Yo conozco a Pilar Macetti, hemos compartido gabinete en el gobierno de Alejandro Toledo y ella ministra de Salud. Tuvo una buena gestión, es una profesional destacada. Es decir, no es una improvisada, es una persona que tiene una trayectoria de antes de ser ministra, de antes de la primera vez que fuera ministra y después también. Entonces, es una profesional que destaca en su carrera, a diferencia de muchos otros ministros de este gobierno. A ver, en segundo lugar, tiene experiencia en la gestión de salud. Fue ministra del Interior de Alan García y duró muy poco, porque era un sector que no conocía. Ese fue un error que ella aceptara ese cargo. Y ahora, en la pandemia, ha tenido una voz importante en esta comisión que ella dirigía, y creo que por eso la ponen. Creo que su gestión va a ser mucho mejor que la del anterior ministro. De eso no tengo dudas. Pero si puede decir la verdad, esa ya no es una cosa que dependa de ella. No creo que vaya a hacer como hacía el anterior ministro, a mentir descaradamente. Pero si va a corregir lo anterior, es difícil, porque ahí tendría que corregir a Vizcarra. Y entonces ahí está en una posición muy difícil. Pero su gestión creo que va a ser mejor. Además, su jefe, en todo este orden de cosas, recordemos que el jefe de cada uno de los mencionados es Cateriano. Yo creo que Cateriano viene a hacer política para la reelección del 2021. Pero, rapidito, Rocío Barrios, ¿está donde está por su gran gestión en Inacal, en Produce, o porque su hermana Elvia Barrios puede ser presidenta de la Corte Suprema? Obvio, pues, mi querido Philip. No te pregunto. Ella fue muy criticada en su gestión en Produce ponía una serie de obstáculos al trabajo de las empresas, a la
posibilidad de que reabrieran sus puertas. Pero Vizcarra no quería deshacerse de ella porque es hermana de una jueza de la Corte Suprema que es muy importante, porque uno de los temas a los que ha llegado, para lo que ha llegado Cateriano a la presidencia del Consejo de Ministros, es para usar el conocimiento y la influencia que tiene en la manipulación de esas instituciones, que es lo que más le interesa a Vizcarra. Vizcarra tiene que guardarse las espaldas controlando más de lo que ya controla el sistema judicial, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional, la Junta de Justicia. Es increíble que ahora esté un exministro de Humala, que ha defendido a Humala cuando ya fue acusado de corrupción, porque dicen, bueno, tú también has sido ministro de Toledo, sí, pero cuando se descubrió la cochinada de Toledo, yo también lo denuncié. Ahora bien. El problema de Cateriano y del presidente de la Junta de Justicia, que es un exministro de Humala, es que ellos defendieron a Humala, promovieron comunicados de apoyo. Pero, a ver, Fernando, pero acá queda claro que los caviares dictan en el Perú. O sea, si algo tiene el señor Cateriano es que no ha respetado la democracia, no es un demócrata, pero en fin, esa es parte de la historia. Por eso digo, de acá para adelante, si vamos a jugar de acá para atrás, el señor de repente tendría que terminar preso por el satélite. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote en el Sur Chico es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización, Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01-616-9009 o visita www.terreno.pe. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.